lo dijo en la primera hora. Seguimos, 8:17. Le agradezco al señor ministro de Energía y Minas, así se llama ahora la cartera de Estado, Javier Vera Grunauer, que está conectado con nosotros vía telemática. Ministro, buenos días. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Muy buenos días a todos los amigos. ¿Cómo están, Francisco? ¿Cómo está Belkis? Los tiempos que no... Fabricio. Fabricio. No le cambie el nombre. No me cambie el nombre. A ver, ministro, le quiero pedir una reacción sobre un titular que publica hoy Diario El Universo. Dice: acuerdo en petróleo y minas, refiriéndose al acuerdo alcanzado en las mesas temáticas con las organizaciones indígenas, marca camino para reformar leyes y preocupación del sector de que lo político prevalezca sobre lo técnico. Hay preocupación, y a lo largo de estos días algunos medios han recogido preocupaciones por parte de voceros de los sectores petrolero y minero sobre la naturaleza de este acuerdo y que se deje de lado lo técnico y se anteponga lo político. Ministro, ¿cuál es su posición al respecto? Bueno, yo creo que hay que mencionar primero que las mesas de diálogo tienen resultados. Y como son diálogos, hay desacuerdos y también acuerdos, ¿verdad? Si fuera político solamente el tema, estuviéramos 100% de acuerdo de todo lo que proponía tanto CONAIE como FENOCIN y FEINO. Sin embargo, se pretendía una moratoria completa de todo el sector petrolero, tanto los campos que están en producción, exploración, y los que no están. Inclusive, en la minería también se pretendía, y eso por supuesto no se permitió porque no es técnico, no es viable económicamente, una moratoria a todos los proyectos mineros que están ahorita en explotación, tanto de pequeña minería como la gran minería, y los proyectos que están en fase de exploración y ya van a cambiar de fase para la construcción de minas. Entonces, es importante ver el contexto de los acuerdos. Es decir, las pretensiones eran mucho más allá que los acuerdos que se llegaron. En los acuerdos que se llegaron para la minería, justamente fue que el catastro se siga abierto. Bueno, el catastro está cerrado, pero en diciembre se empieza a abrir el catastro. El catastro es una herramienta tecnológica para poder administrar los títulos mineros, y se indicó claramente que para los proyectos nuevos, óigaseme bien, los proyectos nuevos o títulos mineros nuevos otorgados en las zonas de comunas, comunidades, pueblos, pueblos indígenas, se va a considerar la ley de consulta previa, libre e informada, que para eso se conformaron mesas técnicas. Estas mesas técnicas van a participar los 4 grupos, llámese CONAIE, FENOCIN, FEINE, el gobierno, y también siguiendo los procedimientos establecidos por la conferencia episcopal, similar a lo que ya está sucediendo en este momento en la mesa de focalización. En la mesa de focalización se está trabajando justamente en mesas técnicas donde se han invitado actores técnicos del sector para poder entender y converger en unas ideas y criterios técnicos. Son mesas técnicas, no son mesas políticas. Pero eso que acaba de decir, ministro, ¿no está ya en la ley vigente? ¿Qué cosa está en la ley vigente? O sea, ¿Ley consulta previa informada? No está, no hay una ley. Correcto. A ver, esta ley de consulta previa informada no existe. Esto es una orden de la Corte Constitucional a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo. Entonces, vamos a aprovechar esta coyuntura de diálogo. Como no se ha hecho esta ley, hay que preparar un borrador de ley para presentar a la Asamblea. Justamente, ministro, Ahora, ahí sí me permite, perdón, bienvenido nuevamente. Entiendo que hay un par de iniciativas sobre esta materia en la Asamblea para su análisis. ¿El Ejecutivo presentará un proyecto concreto en específico en esta materia respecto de la consulta previa, libre e informada, o presentará observaciones, planteamientos a lo que ya debe estudiar ahora mismo la Asamblea y que tiene en sus manos?
A ver, hay 7 borradores de proyecto de ley, ¿verdad? No solamente hay uno, hay 7 borradores. El Ejecutivo no solamente va a ser el Ejecutivo, sino también esta mesa técnica donde van a estar las organizaciones sociales. Esto es lo poderoso, esto es histórico. La primera vez en la historia de este país que hay un espacio entre el sector que, bueno, por temas coyunturales, sí, es verdad, pero hay un hecho que estamos en unas mesas técnicas en el cual se va a presentar un documento en conjunto para la Asamblea. O sea, ministro, sería un nuevo proyecto de ley. Que se sumará a los que ya están en manos de la Asamblea. Puede ser, vamos a recapitular los que ya existen y tomaremos, eso sí, las mejores prácticas. Mire, porque de lo que, perdón que le interrumpa, ministro, perdón que le interrumpa. En la Comisión de Biodiversidad hay 2 proyectos de ley en este momento. Uno de esos fue construido, me parece, por la Defensoría del Pueblo y auspiciado por algunos legisladores que incluso son de Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, por mencionar un ejemplo. Y hay otro proyecto de ley. Por eso justamente esta inquietud respecto de si va a ser un nuevo proyecto. Yo no sé cuáles son los motivos de CONAIE, FEINE y FENOCIN de proponer esto. Entiendo que tendrán algunos reparos de ese documento, pero eso no estoy discutiendo. Lo que estoy diciendo es que vamos a trabajar en conjunto con estas organizaciones para presentar un proyecto, un borrador de esta consulta, de este proyecto de ley. Justamente vamos a entregarlo a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, que es la comisión que debería recibirlo justamente por su temática, ¿no? Entre estos acuerdos alcanzados, ministro, también está sobre la mesa la posibilidad de realizar una consulta ambiental. Entiendo que corre el plazo para poder entregar observaciones respecto de este tema. A ver, vuelvo y digo que la Corte Constitucional exige que se genere una consulta prelegislativa para varios actos y para generar licencias ambientales se tiene que hacer una consulta ambiental, que eso es algo que se debe hacer sí o sí. Eso también está en la mesa, eso va a estar el 21 de septiembre de este año. Se va a conformar la mesa ya, el 21 de septiembre, para la consulta ambiental. Para la ley de consulta previa informada va a ser el 25 del mes de abril. Esto es para los nuevos proyectos del sector minero. Y ojo, esta consulta ambiental no solamente es para minería y para petróleos, esto es para todos los proyectos comerciales. Si va a haber algún almacén, tengo entendido que tiene que tener una licencia ambiental, por lo tanto, previamente debe haber una consulta ambiental. Por lo tanto, esto es algo que debemos de trabajar los ecuatorianos rápidamente para seguir continuando con las inversiones privadas. Usted habla de las licencias ambientales. Le pregunto, en la mesa técnica con el movimiento indígena, ¿se acordó evaluar la validez de las licencias ambientales otorgadas actualmente, ministro? No. Lo que se acordó es transparentar toda la información que existe, ¿no, verdad? Pero no se va a hacer ningún análisis posterior a las licencias que ya fueron entregadas. O sea, las licencias que fueron enviadas, que fueron emitidas anteriormente, esas licencias se mantienen tal cual, no van a ser revisadas ni auditadas. Hay una seguridad jurídica en el país y eso fuimos claros en la mesa de diálogo. La intención era otra cosa. Lo que nosotros acordamos era justamente transparentar la información de lo que se ha hecho en el gobierno, ¿verdad? Para tranquilidad de todos los sectores. Y también hay otra mesa muy importante, que es una mesa que es la de los trabajos que tienen que hacerse en cuanto a las remediaciones ambientales.
Justamente esa mesa se va a encargar de evaluar y cuáles son los trabajos prioritarios que se deben de tener para remediar en las comunidades en función de esta mesa y de lo que se acuerda, ¿no? ¿Verdad? Claro, yo le hago esta pregunta porque trascendió, y por eso acudo a la fuente que es usted, trascendió que dentro de los acuerdos estaba la revisión tanto de licencias ambientales cuanto de contratos petroleros y que se iba a hacer una suerte de auditoría. Entonces usted nos aclara que no es así. Vuelvo y repito, mi querido Fabricio, hay que leer todo el documento porque sí, efectivamente, la CONAIE pedía eso ahí, pero en realidad eso no llegamos a un acuerdo, no fue una coincidencia y eso está marcado claramente como un desacuerdo. ¿Y qué pasa con los futuros contratos petroleros? ¿Se va a esperar que salga la ley de consulta previa, libre e informada para dar paso a esos contratos o cómo se va a proceder para el futuro, ministro Vera? A ver, la moratoria que se dio de los 15 bloques son los bloques de la zona sur oriente del país, donde ahí no hay ningún trabajo de exploración o explotación. Los proyectos, un ejemplo, estamos planificando para el mes de octubre ya la ronda Intracampos 2, que es una ronda petrolera para poder incrementar la producción petrolera. Eso va a continuar, ya se hizo un proceso de socialización, ¿no, verdad? Eso no hubo un acuerdo, de hecho fue un desacuerdo. Ellos querían suspender todos los proyectos. Vuelvo y repito, eso no llegamos a un acuerdo en esos temas, ¿no, verdad? La planificación que tiene Petroecuador en Campos Hacha, en el bloque 3143, el gas asociado, etcétera, eso va a continuar, ¿verdad? Eso quedó claro, por lo menos por escrito, en acta, que eso no estaba dentro de los acuerdos. Pero, por ejemplo, usted nos dice, en el horizonte tienen la ronda Intracampos, etcétera, pero digo, esta decisión de establecer una moratoria, aunque no tiene que ver con estos campos, ¿no podría ahuyentar posibilidades de inversión extranjera, de inversión privada, ministro Vera? ¿Cuál sería el impacto? A ver, nosotros tenemos que ser respetuosos con lo que dice la Corte Constitucional, ¿no, verdad? Y la Corte ya estamos en moratoria, estamos en los tiempos que no hemos cumplido sobre la generación de esta ley de consulta previa y informada. Yo creo que aquí lo que estamos haciendo es responsables, ¿verdad?, con los temas. Efectivamente, dentro de la proyección de 1 millón de barriles por día, va a tener un desplazo en el tiempo, porque dentro de esa proyección estaba la ronda de suroriente, 84, 85, 86, 87. Pero eso es un traslado en el tiempo, porque debemos de cumplir, para poder sacar esas rondas, justamente la ley de consulta previa y informada y seguir los pasos. Vuelvo, repito, la producción petrolera dentro de los campos que tiene Petroecuador y los campos que tiene el ministerio, vamos a continuar con esa producción. Y aquí le doy un dato, luego de revisar todo lo que ha pasado en el paro, más la derogatoria del decreto 95, más estos acuerdos, pues va a ser que se desplaza esta meta de 1 millón de barriles, y la proyección para el 2025 son 756,000 barriles por día. Ministro Vera, en el tema minero, el portal Primicias cita declaraciones suyas en el sentido que los proyectos Curipamba, La Plata, Loma Larga, Cascabel, Guarinza y Mirador Norte podrán obtener licencia ambiental sin consulta previa y que esos 6 proyectos no estarán dentro de la moratoria. Le pregunto, ¿esto formó parte de las conversaciones con el movimiento indígena y forman parte de lo que no se acordó?
A ver, hay una imprecisión ahí. No en la nota. Sí. Hay una imprecisión en la nota. No existe moratoria en minería. Los proyectos mineros siguen trabajando, se siguen ejecutando en todas sus fases. No hemos suspendido. La pretensión de las comunidades, de la CONAIE sobre todo. Fíjense que aquí voy a decir algo. Siempre digo que son 3 sectores más el gobierno 4, porque vimos una no coincidencia dentro de la FENOCIT con la CONAIE, que quedó eso por escrito en uno de los días, donde ellos no estaban de acuerdo de la moratoria completa de la minería. Ellos no estaban de acuerdo de la moratoria completa en petróleo. ¿Por qué? Ellos comentaban que personas que pertenecen a la FENOCIT están trabajando en bloques petroleros que formaron parte del Intracampos 1. Entonces, ellos no estaban de acuerdo de esta moratoria que se pretendía. Entonces, vuelvo y repito, todos los proyectos mineros que actualmente existen continúan, no hay ninguna moratoria en ese sentido. Lo que se dijo es que los proyectos que ya están en curso, ¿verdad?, no se va a aplicar la ley de consulta previa libre informada. Y ojo, la ley de consulta previa libre informada se aplica en las comunidades, comunas y pueblos y nacionalidades indígenas. No es en todo el país. Ministro, ¿se mantiene la fecha de diciembre para el catastro minero? Eso es lo que estamos trabajando. Así se discutió dentro de las mesas de diálogo. ¿Y se va a hacer ese catastro sin que exista todavía la ley de consulta previa libre informada o no se requiere la ley? Mire, vuelvo y le repito, mi querido Fabricio, la ley de consulta previa libre informada se aplica solamente y exclusivamente en las zonas donde existen las comunidades o comunas o pueblos y nacionalidades indígenas. Un ejemplo, si usted tiene y presenta todos los documentos y todos los procedimientos legales para poder presentar y calificar a un título minero, un ejemplo, pequeña minería, en diciembre, y cumple con todos los requisitos y está en la provincia del Oro, donde se verifica que no hay ninguna comunidad indígena, se le otorgará el título minero. Correcto, ministro. Era importante conversar con usted para tener este horizonte y estas aclaraciones que usted ha formulado. Cierro solamente con esto. ¿Qué implicaciones tienen las 2 preguntas sobre temas ambientales que ha planteado el presidente de la República en su propuesta de consulta popular, ministro Vera? Bueno, yo he estado revisando ese tema. Efectivamente, es para darle... una es sobre el SNAP, ¿no, verdad? Las áreas protegidas, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que ya está definido, quiere considerar dentro de los subsistemas las zonas hídricas. Ya está definido por ley que no se puede hacer ningún trabajo extractivo en esas zonas. Entonces, para nosotros no nos afecta porque ya eso está definido. Tengo entendido que eso es un tema para darle fortaleza y conseguir recursos para poder administrar esas zonas de las recargas hídricas en las zonas del SNAP. Correcto, ministro Vera. Gracias por el tiempo, que tenga un buen día, muy amable. Un abrazo a todos y espero vernos en persona. Gracias, muy gentil. Javier Vera Grunauer, ministro de Energía y Minas, conversando aquí en A Primera Hora, despejando algunas de las inquietudes que teníamos sobre la naturaleza de los acuerdos alcanzados con la CONAIE. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.